Comienza mucho antes de las huelgas, mucho antes de los cortes de peso, mucho antes de las multitudes. Comienza en el sótano. Tenías 10, tal vez 11 años. Estabas viendo viejos DVD de UFC que te había dejado tu tío. Peleas granuladas con Tito Ortiz, GSP. Chuck Liddell. No entendiste las reglas. No sabía lo que era un gancho inferior, pero esto sí lo sabías. Parecía algo real, sin protecciones, sin equipos, solo 2 personas en una jaula encerradas, hasta que uno de ellos no pudo continuar. Eso se quedó contigo. Mientras otros niños jugaban a Madden o Fortnite, tú hacías sombra frente al espejo, practicando patadas circulares con una toalla rota atada alrededor de tu cabeza como un pañuelo. Le rogaste a tu madre que te inscribiera en karate, luego en lucha libre y luego en BJJ. Siempre pedías protectores bucales para Navidad. No querías juguetes, querías equipo. Nunca fuiste el mejor atleta. No fuiste el más rápido, ni el más fuerte, pero fuiste el que nunca se rindió. Cuando llegaste a la secundaria, ya tenías reputación. No eras el capitán del equipo, pero eras el luchador, el que se quedaba después de la práctica, el que soportaba las rondas de sparring más duras. No eras llamativo, estabas obsesionado. Veías las antiguas peleas del orgullo como si fueran escrituras sagradas. Empezaste a seguir los circuitos regionales, memorizando nombres de chicos que ni siquiera habían llegado al top 20. Mantenías un cuaderno de combos, una lista de debilidades. Viste The Ultimate Fighter como si también fuera tu oportunidad. Todos los demás tenían un plan de respaldo. No lo hiciste. Mientras tus amigos estaban postulándose a las universidades, tú estabas enviando mensajes a promotores en Facebook intentando conseguir un lugar en la cartelera preliminar de algún espectáculo de MMA de bajo presupuesto en una pista de hockey con 12 personas en las gradas y 3 jueces que también eran los conserjes. Luchaste por $500, a veces menos. Perdiste peso en tu auto, escupiendo en botellas y rezando para no desmayarte frente a la báscula. Dormiste en colchonetas de gimnasio la noche anterior a las peleas. Usaban bolsas de basura como saunas. Aprendiste a vendar tu propio tobillo cuando el dolor se volvió demasiado intenso. Y aún así, creíste. Te contaste a ti mismo la misma historia que cuenta todo luchador. Una pelea de distancia, a una pelea de volverse viral, a un paso de cambiarlo todo, una toma de la UFC viéndote. Entonces, un día sucede. Una llamada. No el grande. No es Dana, sino una tarjeta regional con un nombre. Un tiro contra un prospecto. Eres el lado B. Se supone que debes perder, pero no lo haces. Ganas decisivamente. Y por un segundo piensas, esto es todo. Vuelves a ver la pelea 20 veces. Recortas tu combo. Publicaste un éxito rotundo. Obtendrás nuevos seguidores. El gimnasio te llama a continuación. Un entrenador que solías admirar te dice que tiene un desempeño sólido. Por un momento, el sueño coquetea contigo. Y tú lo crees. ¿De verdad lo crees? Pero pasan las semanas, luego los meses, sin llamada de seguimiento, sin contrato, solo silencio. Empiezas de nuevo. Otra pelea, otro campamento, otra lesión, otro préstamo de tu padre para pagar los exámenes médicos, otro trabajo extra enseñando jiu-jitsu a niños solo para poder comprar alimentos. Y aún así, de alguna manera, todavía crees que estás a una pelea de distancia. No recuerdas cuándo dejó de ser divertido. En algún momento entre el 5.º baño de hielo y el hombro desgarrado que nunca arreglaste, te diste cuenta de que ya no buscabas la gloria. Estabas sobreviviendo. Vives como un monje ahora. Pollo, arroz, verduras, dormir a las 9, despertar a las 5. Has pasado más horas en la sauna que en tu propia cama. El fondo de pantalla de tu teléfono es una cita motivacional que ya ni siquiera lees. Lo único que te mantiene en marcha es la creencia de que todo este dolor significa algo. Pero tu cuerpo se está dando cuenta de la verdad. Tu rodilla hace clic cada vez que te pones de pie. Tus nudillos son trozos de tejido cicatricial. Hace más de un año que no sientes la espalda sin entumecimiento. Le dices a la gente que es parte del proceso, pero en el fondo te preguntas si has cruzado la línea donde la curación ya no está garantizada. Luchas herido porque todos luchan heridos. Evita los dolores de cabeza y evita las compresas de hielo para ahorrar tiempo. Aprendes a disimular las cojeras, a tapar el dolor y a mentir cuando tu entrenador te pregunta, ¿estás bien? Siempre dices que sí, porque si dices que no, puedes perder la oportunidad. Y siempre hay alguien detrás de ti, hambriento, más joven, más saludable, esperando que te resbales. Esa es la realidad de este juego. No importa cuánto trabajaste, cuántos sacrificios hiciste o cuántas veces superaste el infierno. En el momento en que reduces la velocidad, eres reemplazado. Tu nombre desaparece de la tarjeta. Tu espacio lo ocupará un chico con mejores abdominales y más seguidores. Nunca se trata solo de pelear.
Se trata de la apariencia, la historia, los clics, el drama. Ves a tipos que apenas entrenaron entrar al UFC con una expectativa de 6 cifras porque gritaron en un micrófono de la manera correcta. Mientras tanto te quedas con la mandíbula helada en la oscuridad, esperando que el coche del próximo mes no se caiga otra vez. Y aún así, entrenas. Conduces hasta un gimnasio a 45 minutos de distancia porque tu antiguo lugar cerró. Participas en combates de boxeo amateur simplemente para mantenerte en forma. Enseña clases de kickboxing cardiovascular a mujeres que no saben que has estado en la televisión nacional, pero no es tan difícil. Estiras tu presupuesto de comestibles como si fuera un campo de batalla todo el año. Y lo salvaje es que todavía estás enamorado de ello. El sonido de los mitones, el chasquido seco de un gancho limpio, la calma antes de salir. El olor de la lona, la euforia de realizar ese primer tiro perfecto. Esos momentos te mantienen enganchado. Incluso cuando tu cuenta bancaria está por debajo de cero, incluso cuando tu hombro sobresale a media vuelta, incluso cuando tu madre te lo pide por 4ª vez este año, has pensado en hacer algo más. Lo has pensado, pero ¿qué más hay? Le has dedicado tus 20 años, a tu sobrina, a tus amigos, te perdiste bodas, te perdiste cumpleaños, te perdiste temporadas enteras de tu vida persiguiendo ese contrato, ese bono, ese momento viral que se suponía que iba a cambiarlo todo. Y a veces, tarde en la noche, te preguntas, ¿y si esto es todo? ¿Y si nunca más te llaman? ¿Y si tu nombre nunca pasa de la parte inferior de la cartelera? ¿Y si las únicas personas que alguna vez creyeron en ti fueron las que decepcionaste persiguiendo este sueño? Pero nunca lo dices en voz alta. Simplemente te presentas, con protector bucal puesto, las muñecas vendadas, disimulando la cojera, en silencio en el vestuario, mirando al suelo. Porque tal vez, solo tal vez, la próxima pelea sea la que lo cambie todo. Solías pensar que el trabajo duro te llevaría, que el esfuerzo hablaría por sí solo, que si te mantenías alerta, listo, no podrían negarte la pelea para siempre. Resulta que sí pueden. Resulta que el tipo con 2 millones de seguidores y un video de knockout que termina con una voltereta hacia atrás se lleva la cartelera principal, incluso si su juego de suelo es pésimo. Resulta que lo viral vende más que la disciplina. Y tú no eres viral, no eres lo suficientemente ruidoso, no gritas en los pesajes, no empiezas peleas en Twitter, no tires botellas de agua ni robes micrófonos, simplemente peleas. Y en el deporte actual, eso no es suficiente. Ves el cambio a tu alrededor. Chicos con los que antes entrenabas mejor, ahora entrenan en gimnasios de diseño. Publican videos de recuperación con patrocinadores de los que ni siquiera has oído hablar. Uno de ellos incluso vuela a sus peleas en jet privado con su equipo de YouTube. ¿Recuerdas entrenar con él cuando apenas daba el peso? Ahora está verificado. Eres invisible. Te dices a ti mismo que está bien, que eres un verdadero luchador. La publicidad se desvanece y las habilidades perduran, pero en el fondo duele porque sabes que has dado más de lo que ellos jamás darán y aún así reciben el impulso. Consiguen los puestos, consiguen la atención. Y esa atención significa días de pago, significa bonos de $50,000, rumores en el vestuario y 5 contratos de pelea. Significa que tu madre los ve en la televisión y dice, ¿no entrenaste con ese tipo una vez? Y sonríes, pero por dentro sientes como un puñetazo. El instinto. Intentas seguirle el juego. Contratas a un experto en redes sociales, publicas vídeos de entrenamiento, haces un par de podcasts, incluso intentas hablar mal una vez. No funciona. No es lo que eres. No estás hecho para vender drama. Estás hecho para sobrevivir a las guerras. Has librado 3 peleas de asalto con poca antelación, con las costillas rotas y sin esquina. Te has cosido la ceja en un espejo después de una pelea de fumadores solo para salvar el ERP. Pero nada de eso te da influencia. A la máquina de publicidad no le importa la agallas, se alimenta de trucos, escupe luchadores como chicles, pasa a lo siguiente. Eres noticia vieja antes de tener la oportunidad de ser noticia. Mientras tanto, tu cuerpo se está desmoronando. No te has sentido del todo sano en más de 2 años. Se te hinchan las manos sin motivo. Se te traba el cuello a mitad del sueño. Evitas el contacto visual en las revisiones, temeroso de que el médico te diga algo que te obligue a levantarte. Le pones hielo a todo, te estiras como si fuera religión, pero aún te está alcanzando. Y en medio de todo, estás en la ruina. ¿Cómo en la ruina? Tus tarjetas de crédito están al límite. Tu coche está a un ruido de distancia de dejarte. Le debes una deuda a tu entrenador, a tu manager, a tu casero. Te saltaste los regalos de Navidad otra vez.
No has salido con tu chica en meses. Dice que lo entiende, pero ves cómo te mira después de otra pelea cancelada. Te dices a ti mismo que todo cambiará. Tiene que cambiar. Estás a una meta de distancia, a un campamento de distancia, a un sacrificio más de distancia. Pero mientras navegas por Instagram, viendo los mejores momentos de un tipo al que venciste en el amateurismo y lo llaman el futuro, lo sientes. La amargura se apodera de ti. Juraste que nunca serías ese tipo. Pero aquí estás luchando contra los fantasmas del tiempo de la lucha, luchando por seguir siendo relevante. Y lo peor es que todavía lo amas incluso ahora, incluso aquí, porque a pesar de todo el dolor, todas las mentiras, toda la política, la jaula todavía se siente como un hogar. No te dicen lo arruinado que estarás. Hablan. Se trata de agallas, mentalidad y sacrificio, pero no de la parte en la que estás atrasado con el alquiler, con 2 peleas agendadas y 0 dinero por adelantado. Nadie cubre eso. Entrenas como un profesional, pero vives como si vivieras con cupones de alimentos. Los boxeadores no tienen seguro. Si te lesionas entrenando, o lo escondes o te retiras y fallas tu oportunidad. Te has puesto hielo en las rodillas en estacionamientos de gasolineras, has compartido habitaciones de motel con tu esquina, has hecho campamentos enteros con proteína en polvo y cinta adhesiva caducadas. Una pelea cancelada no es solo un retraso, es un colapso financiero. Contabas con ese cheque, $8,000 para presentarte, $8,000 para ganar. Y eso es antes de impuestos, recortes de gimnasios, honorarios de manager y el dinero de la gasolina que le pediste prestado a tu primo para ir a los pesajes. Te dices a ti mismo que es una inversión. Siempre lo haces, y aún así dices que sí a la siguiente. Con poca antelación, claro. El cambio de oponente no importa. Necesitas el dinero, necesitas la relevancia, necesitas mantenerte en la rotación. Estás persiguiendo el cinturón, claro, pero más que eso, buscas estabilidad. Un día quieres entrar al supermercado y no revisar tu cuenta primero. Ese es el sueño ahora. No una oportunidad por el título, solo comida sin ansiedad. Y cuando pierdes, vuelves a la ruina, de nuevo magullado, de vuelta al gimnasio con un ojo hinchado, y otro mes fingiendo que esto va camino de algo. Porque si paras ahora, ¿para qué fue todo? Pensaste que llegaría el momento en que todo cobrara sentido. Una gran victoria. Un cheque que lo cambiara todo. Tu nombre bajo las luces brillantes. Por fin. Pero en cambio está esto. Sentado en tu coche fuera del gimnasio, con las manos vendadas por un sparring que se volvió demasiado real, mirando el volante como si tuviera respuestas. No las tiene. No lloras. Solo te sientes vacío. Te has perdido bodas, vacaciones, años. Le has dicho a la gente, ya casi llego durante tanto tiempo, que incluso olvidaste dónde está. Y ahora eres mayor, más lento, con dolores que no desaparecen ni con sueño ni con hielo. Caminas raro, tu hombro hace clic, no confías en tus rodillas, duermes con un ojo abierto, no por paranoia, sino por costumbre. Tu cerebro nunca se apaga, y aún así la idea de irse te aterroriza. Porque si no eres el luchador, entonces, ¿quién eres? No estás hecho para el trabajo de oficina, no fuiste hecho para nada más. Luchar te dio estructura, identidad, fuego. Incluso si te rompió, incluso si te mantuvo pobre, incluso si te robó tiempo que nunca recuperarás, lo diste todo. Y eso es lo que más duele. No es que no lo lograste, sino que el sueño te hizo creer que podrías lograrlo. Que siguió susurrando solo uno más. Incluso ahora te preguntas si hay un campamento más dentro de ti. Un corte más, una guerra más. Pero tal vez no. Quizás termine así, sin cinturón, sin despedida, sin conferencia de prensa posterior a la pelea. Solo dolor, silencio y los recuerdos que llevas como moretones en tu alma. Y por eso es ser un luchador de la UFC, porque incluso si te alejas, siempre queda algo en la jaula.